Bienvenidos, es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo realizar las operaciones de restas con fracciones. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comenzamos. Veamos la solución de los siguientes ejemplos. Comenzaremos por ver la resta de fracciones con igual denominador. Resolvamos la siguiente resta. 7 quintos menos 4 quintos y menos 2 quintos. Como podemos apreciar, en cada una de las fracciones aparece el mismo denominador. Es decir, tenemos 5 en la primera fracción, 5 en la segunda y 5 en la tercera. Por lo tanto, cuando esto sucede, la operación es bastante sencilla. Lo que debemos de hacer es marcar la línea de la división y ahora vamos a tomar el denominador que es común y lo vamos a recorrer a la parte inferior, quedando entonces en este ejemplo el número 5. Una vez que tenemos esto, vamos ahora a tomar cada uno de los numeradores de las fracciones y los vamos a escribir en la parte superior, desde luego anotando el signo de resta. Por lo tanto, tomamos el primer número, 7, a continuación vamos a restar el siguiente número que es 4, seguido de ello anotamos el signo de menos y por último el número 2. De esta manera el numerador nos quedó 7 menos 4 y menos 2. Para poder llevar un orden es aconsejable primero tomar estos dos primeros números. En este caso es el número 7 positivo y 4 negativo. Como el primer número es positivo y el segundo número es negativo, ambos números se deben de restar. De esta manera vamos entonces a restar 7 menos 4, de donde vamos a obtener 3 positivo. A continuación, este resultado se va a juntar con el menos 2. Podemos ver que este resultado es positivo y el 2 es negativo, por lo que vamos a terminar efectuando una resta, de tal manera que 3 menos 2 nos va a dar como resultado en el numerador el valor de 1. En la parte inferior vamos a colocar el denominador común, que es el número 5. Así que solamente vamos a seguir recorriendo el número 5, llegando hasta el resultado. Por lo tanto, el resultado final de esta resta de fracciones nos quedó como 1/5. Bien, veamos otro ejemplo más. Queremos ahora restar 3 octavos menos 5 octavos y menos 1 octavo. Nuevamente podemos apreciar que cada una de las fracciones tiene el mismo denominador, es decir, aparece el número 8 en la parte inferior en cada una de las fracciones. Por lo tanto, estamos ante una resta de fracciones con igual denominador. Por lo tanto, procedemos a hacer lo siguiente. Marcamos la línea de la fracción y el denominador común simplemente lo recorremos, quedando entonces el número 8 por debajo de la línea. En la parte superior, es decir, en el numerador, vamos a escribir 3 menos 5 y menos 1. Es decir, vamos a escribir los numeradores de cada una de las fracciones, considerando el signo que separa a cada una de ellas. Por lo tanto, anotamos 3, enseguida menos 5, a continuación volvemos a anotar el signo de resta y finalmente el número 1. Bien, vamos entonces ahora a trabajar con las dos primeras cantidades. Entonces tenemos 3 positivo y 5 negativo.
Como ambos números tienen signos diferentes, debemos entonces de restar. De tal manera que 3 menos 5 al restarse nos van a dar como resultado menos 2. Este resultado a continuación se va a sumar con menos 1. Se suma dado que este resultado tiene negativo y este número también. Recordemos que cuando los números llevan los mismos signos, esos números se deben de sumar, por lo que menos 2 y menos 1 al sumarse nos dan menos 3. Colocamos entonces la línea de la fracción y por debajo de la línea tomamos el denominador común y lo seguimos recorriendo, quedando finalmente como resultado de esta resta de fracciones menos 3 octavos. Bien, continuemos y veamos ahora cómo realizar una resta con denominadores diferentes. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Queremos restar 8 sextos menos 1/4 menos 2 quintos. Podemos ver con claridad que cada uno de los denominadores es una cantidad diferente. Para la primera fracción tenemos el número 6, para la segunda fracción el número 4 y para la última fracción el número 5. Por lo tanto, como los denominadores son diferentes, no podemos trabajar como lo hicimos acá en los ejemplos de la parte superior. Por lo que cuando los denominadores son diferentes, vamos entonces a proceder a obtener el mínimo común múltiplo. Bien, recordemos entonces que para obtener el mínimo común múltiplo debemos de tener una línea horizontal y una línea vertical formando una cruz, y que en esta parte debemos de anotar los denominadores de las fracciones. Por lo tanto, vamos a anotar el 6, el 4 y el 5, tal y como lo tenemos acá, 6, 4 y 5. Para poder encontrar el mínimo común denominador, vamos a utilizar los números primos. Recordemos que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13. Por lo tanto, con estos 6 primeros números primos, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Bien, comenzamos entonces escribiendo aquí el primer número primo, que es el número 2. A continuación vamos a revisar si alguno de estos números se puede dividir entre 2. Vemos que sí es posible, dado que el número 6 y el número 4 sí se pueden dividir entre 2. El número 5 no es posible dividirse entre 2 porque al momento de dividir 5 entre 2 obtendríamos como resultado 2.5. Y en esta operación de mínimo común múltiplo no utilizamos números con punto decimal, sino solamente números enteros. Bien, como si es posible utilizar el primer número primo 2, entonces procedemos a dividir, de tal manera que 6 entre 2 nos da como resultado 3. Anotamos el número 3 debajo del 6. A continuación vamos a revisar si 4 se puede dividir entre el 2. Vemos que sí, porque 4 entre 2 nos da como resultado 2, cantidad que anotamos debajo del número 4. El siguiente número es el número 5, pero ya sabemos que el número 5 no se puede dividir entre el número primo 2 porque esto nos daría un número con punto decimal. Por lo tanto, a aquel número que no se pueda dividir, simplemente el número se va a recorrer hacia la parte inferior, quedando entonces ahora el 3, el 2 y el 5. Vamos a seguir revisando si este primer número primo nos sirve en este espacio. Pues bien, anotamos entonces el número 2. Y entonces ahora vamos a ver si el 3 se puede dividir entre el 2. Vemos que no, porque esto nos daría como resultado 1.5. Como el 3 no se puede dividir entre el 2, tomamos el número 3
y lo bajamos al siguiente renglón. A continuación, pues vemos que el 2 sí se puede dividir entre el 2 porque esto nos da como resultado 1. El siguiente número es el 5. El 5 no se puede dividir entre el 2 porque al dividir 5 entre 2 nos daría un número con punto decimal. Por lo tanto, como no podemos utilizar el 5, bajamos el número 5 y lo recorremos al siguiente renglón, quedando ahora el número 3, el número 1 y el número 5. Cabe aclarar que cuando en la columna encontramos el número 1, ese número ya no se va a poder dividir entre ningún otro número más, por lo que este número 1 nos indica que la operación en esta columna ya terminó y que este número 1 simplemente lo vamos a ir recorriendo hasta llegar al final de la operación. Bien, una vez que hemos hecho esto, pues ahora vamos a revisar si estos números se pueden seguir dividiendo entre el 2. Vemos que no es posible. Como no es posible dividir ni el 3 ni el 5 entre el número 2, pues pasamos a utilizar el siguiente número primo, que ahora es el número 3. Y vamos a revisar nuevamente que con que alguno de estos números se pueda dividir entre el número primo 3, con eso basta para utilizar el número 3, el número primo 3. Bien, veamos. 3 entre 3 sí se puede dividir porque nos da 1. Este 1 ya no se puede dividir entre nada, pues simplemente lo recorremos. Ahora el 5 no se puede dividir entre el 3 porque nos daría un resultado con punto decimal. Por lo tanto, como no es posible dividirlo, bajamos el número 5. A continuación, pues nos quedó el número 1, 1 y 5. Bien, vamos a seguir revisando si el número 5 se puede seguir dividiendo entre el número primo 3. Nos damos cuenta que no. Por lo tanto, pasamos ahora a utilizar el siguiente número primo, que es el número 5. Y vamos a revisar si este número, el de la última columna, se puede dividir entre el 5. Y vemos que sí, dado que al dividir 5 entre 5 nos da como resultado 1. Como podéis ver, este número 1 simplemente se fue recorriendo hasta llegar al resultado final. Lo mismo a partir de aquí, este número 1 que obtuvimos en la primera columna se recorrió a la siguiente columna, de tal manera que ese número se lleve hasta el final. Pues bien, para encontrar el común denominador, debemos de multiplicar los últimos números. Debemos de multiplicar 2 por 3 y por 5. De esta manera, 2 por 2, 4. Ahora, 4 por 3, 12. Y finalmente, 12 por 5 nos da como resultado 60. Pues bien, este número es el número que vamos a escribir aquí y es el común denominador del 6, del 4 y del 5. Por lo tanto, escribamos aquí, debajo de la línea, el número 60. Bien, es necesario aclarar que este número 60 solamente lo vamos a utilizar para dividir. Bien, por lo tanto, tomamos el número 60 y este número 60 lo vamos a dividir entre el denominador de la primera fracción. Es decir, 60 entre 6 nos da como resultado 10. Ahora, este resultado de la división, que en este caso es 10, ahora lo vamos a tomar y lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción, de tal manera que 10 al multiplicarse con 8 nos va a dar como resultado el número 80. Seguido de este número, anotamos ahora el signo de resta. A continuación, vamos a volver a tomar el número 60, el común denominador, y ahora lo vamos a dividir entre el número 4. 60 dividido entre 4 nos da como resultado 15. El resultado de esta división lo vamos a tomar y lo vamos a multiplicar por el numerador
de la segunda fracción. De tal manera que al multiplicar 15 por 1, vamos a obtener aquí como resultado el valor de 15. Enseguida seguimos anotando el signo de menos. Y pues ahora, para encontrar la última cantidad, vamos a dividir 60 entre 5. 60 entre 5, lo cual nos da como resultado 12. Este número 12, a continuación lo vamos a multiplicar por el número 2. 12 por 2. 12 por 2 nos da como resultado menos 24. Bien, una vez que tenemos ya las operaciones en el numerador, vamos ahora entonces a reducir términos, de tal manera que es recomendable primero juntar estas dos cantidades. Como podemos ver, el primer valor es positivo y el segundo valor es negativo. Por lo tanto, cuando tenemos signos diferentes, un positivo y el otro negativo, pues esos números se deben de restar. De tal manera que si a 80 le quitamos 15, pues esto nos va a dar como resultado 65. Este resultado a continuación lo vamos a restar con 24. De tal manera que 65 menos 24 nos dará como resultado 41. 41 que va a quedar dividido entre el común denominador, que sigue siendo el número 60. Por lo tanto, el resultado de esta resta de tres fracciones nos quedó como 41 sesentavos. Bien, veamos los siguientes ejemplos. Vamos ahora a restar 4 tercios menos 8 cuartos menos 6 octavos. Como podemos ver, cada uno de los denominadores son diferentes. Tenemos un 3, tenemos un 4 y tenemos un 8. Por lo tanto, estamos ante una resta de fracciones con denominador no común. Bien, por lo tanto, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de 3, de 4 y de 8. Por lo tanto, trazamos la línea vertical, la línea horizontal, formando una cruz. En este espacio vamos a escribir los números cuyo común denominador estamos buscando. En este caso es el 3, el 4 y el 8. Números anotados aquí en la parte superior. A continuación vamos a revisar si el 8, si el 4 y el 3 se pueden dividir entre 2. Con que uno de ellos se pueda dividir entre el 2, con eso basta para utilizar el número primo 2. En este caso nos damos cuenta que el número 3 no se puede dividir entre el 2, por lo tanto el número 3 simplemente lo recorremos al segundo renglón. A continuación vamos a revisar si el 4 se puede dividir entre el 2. Vemos que sí, porque 4 entre 2 nos da como resultado 2. Bien, a continuación tomamos ahora el número 8 y vamos a revisar si se puede dividir entre el 2. Por lo tanto, 8 entre 2 nos da como resultado 4. Pues bien, en este segundo renglón quedaron el 3, el 2 y el 4. Sin embargo, el primer número primo lo vamos a seguir revisando hasta ver que ninguno de estos números se pueda seguir dividiendo entre el número que vamos a anotar aquí. Bien, en este caso vemos que este número sí nos sirve, ya que con él podemos dividir el 2 y el 4. El 3, como no se puede dividir, simplemente lo recorremos. Enseguida, dividiendo 2 entre 2, obtenemos 1. Y ahora dividiendo 4 entre 2, obtenemos 2, quedando 3, 1 y 2. Seguimos revisando si alguno de estos números se puede dividir entre el 2 y vemos que sí es posible. Por lo tanto, escribimos el número 2. Vamos a buscar si el 3, si el 1 y si el 2 se sigan dividiendo entre el 2. Y vemos que sí.
El 2 sí se puede dividir entre el 2. El número 3 no se puede dividir entre el 2. Y el número 1 pues ya no se puede dividir absolutamente entre nada. Ese número primo simplemente lo recorremos. Bien, dividamos entonces. 3 entre 2 no se puede, por lo tanto bajamos el número 3. Como en esta columna llegamos al número 1, ya no vamos a realizar ninguna operación, simplemente este número lo vamos a ir recorriendo hasta llegar al resultado final. A continuación, si dividimos 2 entre 2, vemos que sí, porque esto nos da 1. Pues bien, finalmente nos quedó 3, 1 y 1, pero solamente vamos a seguir trabajando entre el 3. Como aquí ya no es posible volver a escribir el número 2, por lo tanto, ascendemos al siguiente número primo, que es el número 3. De esta manera nos vamos a dar cuenta que este número 3 sí se puede dividir entre el 3, porque esto nos dará 1. Cuando hemos llegado en cada una de las columnas al número 1, pues esto significa que ahora vamos a encontrar el mínimo común múltiplo multiplicando los números de la última columna. De tal manera que vamos a multiplicar 2 por 2 por 2 por 3. De esta manera, al multiplicar 2 por 2 nos da 4. Ahora 4 por 2 nos da 8. Y 8 por 3 nos da 24. Este número lo vamos a escribir aquí debajo de la línea. Bien, hay que recordar que este número solamente lo vamos a utilizar para dividir. Por lo tanto, vamos a dividir 24 entre 3. 24 entre 3. Al dividir 24 entre 3 nos da como resultado 8. Este número ahora lo vamos a multiplicar por 4. 8 por 4. 8 por 4 nos da como resultado 32. Enseguida pasamos el número menos, escribimos el número negativo y ahora vamos a dividir 24 entre 4. 24 al dividirlo entre 4 nos da como resultado 6. Enseguida este número 6 se va a multiplicar por el número 8, que es el numerador. 6 por 8 nos va a dar como resultado menos 48. Nuevamente vamos a tomar el común denominador, el número 24, y ahora ese número lo vamos a dividir entre 8. De tal manera que al dividir 24 entre 8 nos da 3. Este número ahora va a multiplicar al numerador de 6. De tal manera que al multiplicar 6 por 3, la cantidad que vamos a escribir aquí es 18. Pues bien, ahora vamos a tomar los dos primeros números, que es el 32 y el 48, y los vamos a restar, dado que el primer número es positivo y el segundo negativo. Por lo tanto, 32 menos 48, pues nos va a dar como resultado menos 16. Ahora, este menos 16 lo vamos a sumar con menos 18. Se suma porque ambos números llevan el mismo signo. De esta manera, menos 16 menos 18 nos da como resultado menos 34. En el denominador, simplemente el denominador común, es decir, el número 24, este número lo vamos a recorrer al denominador del resultado, quedando entonces 34 sobre 24. Si es necesario, vamos a reducir tanto en la parte superior como en la parte inferior. En este caso podemos sacar mitad a 34 y mitad a 24. Por lo tanto, mitad de 34 nos da 17 menos 17 y mitad de 24 nos da como resultado 12. Bien, ahí ya no se puede seguir pues reduciendo ni el numerador ni el denominador y por lo tanto el resultado final de esta resta de fracciones es menos 17 doceavos. Pues bien, aquí finaliza el video. Gracias por tu asistencia. Te envío un saludo y te espero en los próximos videos.
Bien, continuamos con un ejemplo más y ahora vamos a llevar la siguiente operación. Queremos restar 4 novenos menos 3 quintos y menos 2 octavos. Bien, podemos ver que en cada una de las fracciones el denominador es diferente. Para la primera fracción 9, para la segunda fracción 5 y para la última fracción 8. Por lo tanto, bajo esta circunstancia, debemos de calcular el mínimo común denominador. Bien, veamos entonces. Tomamos el 9, el 5 y el 8. Y vamos a revisar si alguno de estos números se puede dividir entre el primer número primo, que es el número 2. Nos damos cuenta que el 8 sí se va a poder dividir entre el 2. El 5 no se va a poder dividir porque al intentar dividirlo nos daría un resultado con punto decimal. De igual manera el número 9 no se puede dividir entre el 2 porque ocurre lo mismo que con el 5, nos daría un número con punto decimal. Por esa razón, aquellos números que no se puedan dividir simplemente los vamos a recorrer al renglón de la parte inferior. Bien, entonces, el 9 no se puede dividir entre el 2, por lo tanto lo recorremos. De igual manera el 5 no se puede dividir entre el 2, por lo tanto lo recorremos. El 8 sí se puede dividir entre el 2 porque nos da 4. Quedando entonces ahora el número 9, 5 y 4. Y vamos a seguir revisando que alguno de estos números se siga dividiendo entre el primer número primo, que es el 2. Si alguno de ellos se puede dividir, lo dividimos y utilizamos el número primo 2. Podemos ver que el 9 no se puede dividir entre el 2, por lo tanto el número 9 se recorre. De igual manera el número 5, al no poderse dividir entre el 2, pues lo debemos de recorrer al siguiente renglón. En cambio el número 4 sí se puede dividir entre el 2, porque 4 entre 2 nos da como resultado 2. De esta manera ahora quedaron el número 9, el número 5 y el número 2. Pero vamos a seguir revisando si alguno de estos números se puede seguir dividiendo entre el 2. Y vemos que sí, porque el número 2 sí es posible dividirlo. Aunque el 9 y el 5 no, el 2 sí. Bien, por lo tanto, como el 9 no se puede dividir entre el 2, tomamos el número 9 y lo bajamos. De igual manera, el número 5, al no poderse dividir entre el 2, pues también se baja. Por último, el número 2 sí se puede dividir entre el 2 porque esto nos da como resultado 1. Bien, recordemos que cuando en la columna encontramos el número 1, ahí terminó la operación con esa columna y ese número 1 pues solamente lo vamos a ir moviendo o desplazando hacia la parte inferior hasta terminar toda la operación. Bien, quedando entonces ahora el número 9 y el número 5. Estos números ya vimos que no se pueden dividir entre el número primo 2. Por lo tanto, utilizamos ahora el siguiente número primo, que es el número 3. Vamos a revisar si el 9 y el 5 se pueden dividir entre el 3. Vemos que el 9 sí y el 5 no. Por lo tanto, dividiendo 9 entre 3 nos da 3. Y como el 5 no se puede dividir entre el 3, tomamos el número 5 y lo recorremos. Quedando entonces ahora 3, 5 y 1. Bien, revisemos ahora si alguno de estos números se puede seguir dividiendo entre el número primo 3. Por lo tanto, anotamos aquí el número 3 y vemos que sí es posible. Por lo tanto, dividimos 3 entre 3, lo cual nos da 1. Como el 5 no se puede dividir entre el 3, tomamos el número 5 y lo bajamos al siguiente renglón. En este renglón ahora nos quedó 1, 5 y 1. Ya sabemos que en la columna que aparezca el número 1 ya no se puede dividir entre nada. Por lo tanto, pues solamente nos va a quedar el número 5 de la segunda columna. Si pretendemos escribir nuevamente el número primo 3, no es posible, dado que el número 5 no se puede dividir entre el 3. Como ya no es posible utilizar el número primo 3, pues ahora tomamos el siguiente número primo, que es el número 5. Y revisando ahora si este número se puede dividir entre el 5. Y vemos que sí,
porque 5 entre 5 nos da 1. Bien, al final recorremos los números unos para que hasta abajo nos queden puros números unos. En este caso la operación ha finalizado y para encontrar el mínimo común múltiplo debemos de multiplicar todos estos números. De tal manera que vamos a multiplicar 2 por 2, por 2, por 3, por 3 y por 5, de donde obtenemos 360. Este número es el común denominador de 9, de 5 y de 8. Por lo tanto, este común denominador lo vamos a escribir aquí debajo de la línea de la fracción. Bien. Hay que recordar que este número solamente lo vamos a utilizar para dividir. Por lo tanto, vamos a dividir 360 entre el primer denominador. 360 entre 9, pues nos da como resultado 40. Este 40 ahora se utiliza para multiplicar. De esta manera, multiplicando 40 por 4, este número multiplica al numerador, 40 multiplicado por 4 nos da como resultado 160. A continuación, anotamos el número menos porque estamos restando. Ahora vamos a tomar el número 360, que es el denominador común, y este número lo vamos a dividir entre 5. Si dividimos 360 entre 5, obtenemos como resultado 72. Este resultado ahora lo vamos a multiplicar por el numerador de la segunda fracción. Por lo tanto, al multiplicar 72 por 3, obtenemos como resultado 216. A continuación, seguimos anotando el número menos aquí porque la operación es de resta. A continuación volvemos a tomar el número 360 y ahora este número lo vamos a dividir entre 8. 360 entre 8. Por lo tanto, 360 dividido entre 8 nos da 45. Este número 45 ahora lo vamos a multiplicar. Este número se va a multiplicar por el numerador que es 2. De tal manera que 2 por 45 nos da como resultado 90. Pues bien, lo que vamos a hacer a continuación es tomar estos dos primeros números más 160 y menos 216 y los vamos a restar. ¿Por qué los vamos a restar? Porque el primer número es positivo y el segundo número es negativo. Por lo que al restar 60 menos 212 nos da como resultado menos 56. Este nuevo resultado, menos 56, enseguida lo vamos a juntar con menos 90. Como el resultado es negativo y como el número que sigue también es negativo, pues entonces vamos a sumar. De tal manera que 56 más 90 pues nos va a dar como resultado menos 146. Una vez que tenemos esto, trazamos la línea de la fracción y el 360, que era el denominador común, pues simplemente lo recorremos al final, quedando entonces como menos 146 entre 360. Bien. Vemos que esta fracción se puede reducir porque podemos dividir 146 entre 2 y también podemos dividir 360 entre 2. De tal manera que al dividir menos 146 entre 2 nos da como resultado menos 73. En la parte inferior, al dividir 360 entre 2 nos da como resultado 180. Pues bien, aquí finaliza la operación y obtenemos como resultado de esta resta de fracciones, el resultado es menos 73
sobre 180. Pues bien, aquí finaliza el video. Yo te agradezco haberme acompañado y te espero en los próximos videos. Te envío un saludo. Bye.